en domingos anteriores, cómo Dios nos sana de la amargura. No continuamos en este oasis de Mara siendo potabilizados, sino que avanzamos a la experiencia plena de la salvación, como vimos de Mara a Elim. Este pacto de Dios con su Hijo Jesucristo que nos afirma en su bondad y que nos transforma y nos imparte el carácter de Dios. Vimos también cómo Dios nos sana de este abandono que todos los seres humanos en alguna ocasión en nuestra vida o en diferentes etapas de nuestra vida experimentamos. El abandono es algo que llevamos como seres humanos muy marcado en el corazón, pero nuestro sanador tiene la capacidad y el deseo de sanarnos, de liberarnos de ese sentido, dándonos una identidad clara de hijos. Y puesto que Cristo fue abandonado en la cruz del Calvario por su Padre, nos aseguró que tú y yo nunca, jamás seríamos abandonados. Aún en nuestra condición más triste y oscura, Él está presente y nos lleva a pastos verdes porque Él es nuestro pastor. Hoy hablaremos de Dios sanador a través del perdón. Es el vínculo por el cual Dios nos sana a través del perdón. El perdón que recibimos en Cristo Jesús, que recibimos por gracia, por fe y que disfrutamos para ser libres y sanados, pero a la vez lo extendemos a otros seres humanos para que Dios les sane y les libere. Iniciamos ahí con una parábola que el Señor Jesús enseñó en Mateo 18, verso 21. Vamos a leer varios versículos porque es la parábola completa. Te animo a leerlo. Y dice, Pedro se le acercó al Señor y le preguntó, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? El Señor respondió, no, Pedrito. No, dile a tu vecino, no. 7 veces no, sino 70 veces 7. Wow. ¿Por qué usa esta forma el Señor? No es que multipliques o sea exponencial, es que vas a ejercitar el perdón hasta que tu corazón sea libre y sano. No es hasta que ya no lo recuerdes, lo vas a recordar. Vas a recordar circunstancias, como seres humanos en un cuerpo no glorificado, vamos a recordar cosas difíciles, personas que nos dañaron. Lo puede detonar un lugar, un olor, una música, alguna situación y te regresa al recuerdo y eso vamos a lidiar con ello el resto de nuestras vidas. Algunos de una manera, otros de otra, depende de la personalidad de cada quien. Pero cuando dice perdonar 70 veces 7, es que aunque lo recuerde y llegue a experimentar una tristeza, yo sé que soy sano, porque sé que soy libre, porque no tengo esa persona como un preso al cual voy y castigo cuando siento el dolor por su falla. Y que Dios no es así. Dios no me toma y me castiga cada vez que recuerda mis fallas. Por lo tanto, le enseña el Señor a Pedro y a los discípulos, el reino del cielo se puede comparar con un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa, a sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Era una deuda impagable. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó. ¿Lo qué? Lo liberó y le perdonó la deuda.
Imagínate el sentimiento de ese hombre de ser liberado de una deuda. Piensa en la deuda más grande que hoy tienes. Y que de pronto recibes esa llamada inesperada y te dicen, no debes nada. Ay, nomás de pensarlo dice, Señor. Amén. Me apropio. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, a uno igual, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo, ni siquiera que le perdonara. Nomás dame un poco más de tiempo, ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor que fue deudor y que fue perdonado, no estaba ¿qué? Dispuesto. No tenía la disposición a esperar el proceso del pago. Hizo arrestar al hombre porque era algo legal, era algo legítimo. Sí le debía y las leyes protegían al acreedor. No estaba haciendo algo, humanamente hablando, injusto. Hizo que lo arrestaran, lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Y así es cuando nosotros tomamos a alguien y no tenemos la disposición a perdonar, lo encerramos en una prisión. Ahí vas a estar en esa prisión. ¿Cuándo? Hasta que yo decida que ya me pagaste. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho y fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo: siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. Y le pregunta: ¿no deberías haber tenido compasión de tu compañero así como yo tuve compasión de ti? Es que es diferente. Es que tú no sabes los detalles. Es que tú no sabes el daño. Pero lo que sí sabe Dios es que su Hijo Jesucristo fue a la cruz del Calvario siendo santo y sin pecado y sin haber ofendido al Padre ni a ningún otro ser humano, y sin embargo se hizo pecado por nosotros. Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran. Este es el punto de no vivir en el perdón: la tortura que produce, la angustia del acreedor, del ofendido y del deudor, obviamente también, hasta que pagara toda la deuda. ¿Sabes cuándo iba a pagar toda la deuda? Nunca. ¿Cuándo tú y yo íbamos a pagarle la deuda a Dios que le debíamos por nuestro pecado? Es impagable. Por eso existe el infierno, porque la deuda es impagable. Pero la justicia de Dios en Cristo Jesús nos cubre y la deuda es pagada por Él. Porque no tenemos con qué pagar. Tu deudor no tiene con qué pagarte. Es que ¿qué va a hacer para pagarme? No tiene con qué. Porque está manchado con el mismo pecado que tú y yo. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. La mayoría de nosotros hemos crecido en una cultura de castigo. ¿Cuántos les tocó la chancla voladora? El cinto, ¿te acuerdan del cinto? Con hebilla. Bueno, ese es más drástico.
En la escuela, pues yo soy de la generación que sí el maestro te podía pegar. ¿Cuántos son de esa generación? ¡Ay, jole! Y si te quejabas con tu papá, creo que te iba peor. Castigos que se imponen en base a tradiciones y costumbres. Así que cuando alguien comete una falta, lo tratamos en base a esa cultura de castigo. O sea, lo castigamos. Lo castigamos. Frases que identifican la cultura de castigo son estas: Diosito te va a castigar. Si lo vuelves a hacer, te espera algo terrible. O de manera personal, Dios me está castigando. Estoy bajo la disciplina del Señor. Porque se ha enseñado en los círculos religiosos cristianos que la disciplina del Señor es castigo. Y confundimos castigo con disciplina y son dos cosas muy diferentes. Otra frase que identifica la cultura de castigo es: voy a contar lo que hiciste para que te castiguen. Ese comportamiento tuyo merece un castigo ejemplar. Y cuando estás pasando por las consecuencias de malas decisiones, viene la frase: estás recibiendo el castigo que te mereces. Pero igual hay una diferencia entre las consecuencias y el castigo. Te lo advertí, ahora tendrás tu merecido. Y por último, les voy a contar a todos lo que hiciste para que sientas vergüenza. El castigo incluye aislamiento. ¿Lo tenemos? Aislamiento, como si fuera un contagiado de lepra o de COVID cuando nos aislaban, ¿se acuerdan? Señalamiento y abandono, dando como resultado, ¿qué da como resultado? La desconexión del infractor. La desconexión del infractor con su entorno, imposibilitándolo para el arrepentimiento. El castigo pretende que no volvamos a hacer el mal. Claro, por eso se castiga. Sin embargo, al operar bajo los principios del miedo, de la intimidación y la vergüenza, produce el efecto contrario. El infractor no va a dejar su pecado por el castigo. Lo ineficaz del castigo es que no trata con el corazón, sino con el comportamiento. No trata con la raíz, sino con el fruto. De tal manera que la cultura de castigo dice: cuando pagues por tus malas acciones, volvemos a conectar. Vete a tu cuarto y cuando te arrepientas y cambies, le decimos a los hijos, y pídele a Dios que te hable. Qué loco, ¿verdad? Cuando pagues por tus malas acciones, volvemos a conectar. Pero la cultura de honor, de redención, es: ¿estás arrepentido? Yo caminaré contigo en el proceso que nos va a restaurar. Son dos cosas muy diferentes. Porque lo más fácil es desconectarnos. Pero caminar con el infractor arrepentido y lidiar en el proceso con estas consecuencias y juntos en la gracia de Dios caminar en el perdón y la restauración, eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. El castigo no necesita ser cristiano para castigar. Cualquiera lo puede hacer. Mira cómo nos dice Colosenses capítulo 2, verso 13, en cuanto a esta cultura de redención. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa, entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Estábamos muertos, incapacitados.
sin ninguna posibilidad de pagarle a Dios nada. Pero Él nos dio vida y Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros, la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó, ¿cómo dice? Desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales y los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o lo que beben, o porque no celebran ciertos días santos ni ceremonias, por luna nueva, ni los días de descanso. No dejes que alguien ponga una carga de ley. ¿Estás arrepentido? Eso es por fe y recibes el perdón por gracia de Dios. Pero cuando alguien quiere poner una carga de ley que te castiga y te sangra el alma para sentir que le estás pagando, va en contra de la cultura de la gracia de Dios. Pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá y Cristo mismo es la realidad. No dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o en el culto a los ángeles al afirmar que han tenido visiones. Desde entonces la raza tenía visiones contrarias al Espíritu de Cristo. Su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia. La persona que paga la pena impuesta por su falta piensa: ya te pagué. Ya te pagué. Ya me castigaste con desprecio. Me abandonaste. Ya está bien, lo merezco. Ya te pagué. Ya no te debo absolutamente nada. Estamos a mano. Y cuando cumple el castigo, recupera entonces las riendas de su vida sin haber tratado con la causa de su falta. Porque no se le dio un acompañamiento para ser sanado, restaurado. Y entonces él ya pagó la deuda y cuando recupera y se siente que ya pagó, vuelve a la falta porque nunca se trató con la causa. Pero ahora con la experiencia del castigo, ¿qué crees que sucede? Se esconderá para ya no ser descubierto, castigado y pasar de nuevo por la desconexión. Sin embargo, tratar con el origen que dio como consecuencia la falta, confrontando su realidad, permite al agresor seguir con las riendas de su vida. Tú sigues siendo responsable. Yo no voy a tomar las riendas de tu vida por la falta que cometiste. Te voy a acompañar en el proceso, pero no te voy a quitar las riendas de tu vida. Sigue siendo el principio del orden de Dios en la familia y en el matrimonio. No se anula. Tú eres responsable. Permite al agresor seguir con las riendas de su vida, porque estamos hablando de un agresor arrepentido. Y hacerse responsable de su transformación y de las consecuencias. Pero te voy a acompañar, no te voy a aislar, no te voy a abandonar. Vamos a caminar juntos. Por eso somos el cuerpo de Cristo. Desde hace años, yo me acuerdo creciendo en la iglesia, oía estos términos de la disciplina. Fallaste, vamos a disciplinar. Pero luego, meditando en esa disciplina, era más castigo que disciplina, porque la disciplina del Señor trae un fruto de santidad, de justicia y de esperanza, de reconexión y restauración. Y yo veía que el castigo, más que disciplina, el castigo causaba vergüenza. Y luego hubo un tiempo donde se le pedía a la gente que confesara sus pecados públicamente. Imagínate la barbarie de eso. ¿Qué provocaba? Una desconexión completa con la iglesia. Porque alguien que volvía en sí después de la reunión, después de haber confesado sus pecados, ¿tú crees que iba a regresar el siguiente domingo?
Y como seres humanos, ¿tú crees que no recibía las miradas de? Claro, porque no era disciplina, era castigo. Vamos a ver aquí un poquito más del paradigma del castigo. Este cuadro que nos permite identificarlo. ¿Cuál es la identidad de una persona que está recibiendo castigo? ¿Es un huérfano o un esclavo? Estás castigado. Te desconecto de la paternidad de Dios y de tus iguales que te acompañan en el proceso. El valor principal en el castigo es: mis fallos y fracasos me hacen indigno del amor, del sentimiento de pertenencia y conexión. Me merezco el castigo. Yo recibo personas que dicen: es que yo me lo merezco. Sí, pero en Cristo eres incastigable. ¿Qué debe de producir eso? Un temor reverente, un deseo por la santidad que yo no puedo producir. Y la motivación es el temor al castigo. O sea, voy a actuar en base al temor. Y por eso aparento. Y por eso pongo una fachada. Porque lo merezco, pero me vuelvo un hipócrita. Porque dejo de vivir en esa gracia restauradora para vivir ahora en un castigo donde será imposible llegar un día en que yo pague mi deuda. La estrategia del comportamiento es evitar el castigo, ya sea agradar, ser perfecto y tener logros, o el otro extremo, negándome a encajar, rebelándome y creando mis propias reglas. Cuando yo hablo con papás y me dices: es que yo trato de disciplinar, pero ¿qué estás consiguiendo? ¿Rebelión? Es que es una señal de castigo, no de disciplina. Y entonces el hijo se rebela. Dice: ya va, ¿cuándo te voy a pagar? Sucedió en la primaria y ya estoy en la facultad. ¿Cuándo vas a dejar de echarme en cara mi error? Y lo mismo en el matrimonio, y lo mismo en todas las relaciones. Hijos que crecen con ese dolor, padres que crecen con ese dolor y que lo transmiten a sus generaciones, una cultura de castigo interminable. Y también la estrategia del comportamiento es castigar a los demás cuando me castigan, hieren o ofenden. Yo soy castigado, te voy a castigar. Es el modelo que aprendí. No aprendí de otro. La meta, la autopreservación. Nos volvemos como estos que cambian según dónde están. ¿Cómo se llaman esos animalitos? Los camaleones. Porque es bien gacho estar desconectado. Pero como no estoy tratando con lo que produce el mal comportamiento y no tengo un acompañamiento, entonces pues voy a autopreservarme. ¿Cómo estás? Bendecido y en victoria. Y qué bueno si lo estás. Pero hay muchos corazones necesitados de la gracia que perdona, que libera y santifica, pero no encuentran quien los acompañe. Y reciben el castigo porque es una realidad la falla. Hace tiempo visitamos la cárcel de Alcatraz, un lugar terrible que tuvo presos famosos como Al Capone. Esa cárcel cerró en marzo del 1963. Esa cárcel muestra que el castigo nunca cambiará las condiciones del corazón humano. Nunca. El cumplimiento de leyes y rituales religiosos nunca cambiarán el corazón humano. Alcatraz es un museo al castigo, un museo al fracaso del castigo, un museo maloliente. ¿Olía eso? Bien gacho. Maloliente
al que visitamos, pero en el que nunca quisiéramos vivir. Pero hay algunos que se sienten así. Estoy en una cárcel, fría, oscura, maloliente, y voy a tener al que me ofendió en esa cárcel con una cadena perpetua hasta que sangre. ¿Cuál es el fundamento sobre el cual somos perdonados y perdonamos a otros? El pacto de Dios con Jesús. Yo no tengo capacidad de hacer pacto con Dios, porque el pacto se da entre personas iguales y yo no soy igual a Dios. También de pronto escuchas estas corrientes donde haz un pacto con Dios. ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Con qué me comprometo con Dios? ¿Qué voy a hacer o voy a dejar de hacer? Como si Dios necesitara mis obras para Él sentirse satisfecho y decir, no, pues ya me pagaste, no me debes nada. ¿Con qué? Yo no soy igual a Dios, pero el nuevo pacto habla del pacto de Jesucristo con su Padre. Y yo por la fe en Él recibo esa bendición de ese nuevo pacto, que sí me perdona, pero también me santifica, también me libera, también me otorga santidad y una justicia que viene de Dios, no humana. Esta es la base de mi perdón y con el que yo perdono a otros. Por eso Isaías 53:5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra, ¿qué? Dice, paz. Justificados pues por la fe, tenemos paz. Ya no es la angustia del castigo. Ahora estamos en paz. ¿Por qué? Porque Jesús fue molido por mis pecados. No puedo participar en ello. No tengo ninguna manera de participar en este perdón. Estoy incapacitado y estoy muerto. No puedo pagarte, no tengo con qué, pero con una gracia que sobrepasa mi entendimiento, mi capacidad, es que Dios lleva a Jesús a la cruz del Calvario y descarga toda su ira. Toda. Este término propiciación que viene en Romanos 3:24, propiciación. Que Dios fue propicio a mí, pecador. Esa propiciación se define como el golpe de la ira de Dios por el pecado realizado por un ser humano, pero dado en la persona de Cristo. Lo golpeó con todo. Y vimos el domingo pasado que ese golpe fue el abandono, para que tú y yo nunca fuéramos abandonados. Pero sí, en el perdón hay una tristeza que produce arrepentimiento. Nos lo explica el apóstol Pablo a los Corintios. Dice: la clase de tristeza que Dios desea que suframos, ¿qué hace? Si nos vamos a poner tristes. Sí. Cuando Pedro está predicando el evangelio, su primer sermón después de la llegada del Espíritu Santo, dice que su predicación traspasó el corazón de los que estaban oyendo. Les trajo una tristeza profunda al saber que su pecado había crucificado al Hijo de Dios. Pero como el arrepentimiento lleva esperanza, sabemos que hay redención. Pero esa tristeza nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en una muerte espiritual.
¿Cómo yo sé que lo que siento ahorita es arrepentimiento que viene como una gracia de Dios para regresar a sus caminos? ¿O cómo sé que este dolor que siento es una tristeza que me puede llevar a la muerte porque siento remordimientos? La respuesta es: ¿a dónde te está llevando esa tristeza? ¿Te está llevando a Dios? ¿Te otorga esperanza? ¿Te otorga el deseo de agradarlo a Él y restaurar las relaciones rotas? ¿O te está llevando a la depresión y al autocastigo? Esa es una tristeza del mundo que te va a matar. Pero la tristeza de Dios te lleva al arrepentimiento y te lleva a la restauración y la sanidad. Vamos a ver aquí el paradigma ahora del nuevo pacto. ¿Cuál es la identidad? Soy hijo. Soy hijo de Dios. Soy hija de Dios. Tengo una identidad clara. Sí, puede haber una falla. Incluso alguien puede fallar en contra mía y yo no sé si esa persona que falló y me dañó es hijo de Dios o no, pero yo sí soy. Y no depende del comportamiento de un tercero, mi identidad. Yo sigo siendo hijo de Dios. ¿Cuál es el valor principal en el nuevo pacto? Mediante Jesús he sido reconciliado y adoptado hijo de Dios, digno de amor. ¿Por qué? Porque fui reconciliado. Tengo pertenencia y conexión. Mis errores no me descalifican del amor de mi Padre. Soy incastigable e invitado al arrepentimiento porque Él extiende su perdón y compromiso para transformarme en un hijo maduro a la imagen de Jesús. Puedes darle un fuerte aplauso a Él. Él es bueno. ¿Y cuál es la motivación? No es el castigo, es el amor. Y la estrategia del comportamiento ya no es la autopreservación. Ya no es que me escondo para no volver a recibir la desconexión. Estoy tratando con lo que originó la falta en mí y en el ser humano que me ofendió. Porque yo soy hijo de Dios. La estrategia es ir tras la conexión. Lo más fácil es el castigo. Lo más fácil es vete a tu cuarto. Lo más fácil es la ley del hielo. Lo más fácil es la desconexión. Pero la conexión la aprendemos de Dios, porque cuando pecamos, Él no se desconectó. Él mandó a su Hijo Jesucristo para reconciliarnos. Así que la estrategia es la conexión, aun cuando asusta, es doloroso y es antiestético u ofensivo. Vamos a la conexión. Y la meta, la conexión misma. Me ayuda el piano, por favor. De tal manera que vemos la diferencia entre castigo y disciplina. Mira las diferencias. Sé que se les puede dificultar, sobre todo a los de atrás, leer las diferencias, pero ¿qué es la diferencia? El castigo defiende las normas. ¿Debe haber normas? Por supuesto. ¿Debe haber reglas? Claro. No vivimos en el desorden, pero no defendemos las normas en sí, sino que buscamos en la disciplina restaurar las relaciones. El castigo infringe dolor. La disciplina abraza el dolor. No para castigarme, sino en el proceso del arrepentimiento y la reconexión. Está doliendo. Sí, está doliendo mucho esta reconexión conmigo y otra persona, sí. Pero esa es la meta de la disciplina. El arrepentimiento es irrelevante. Lo que importa es que sufras. Pero la disciplina del Señor, el arrepentimiento es esencial. El perdón es irrelevante. Que te perdone Dios. No.
No, no, no. El perdón es esencial. En el castigo requiere sumisión al control. Como tú la regaste, yo voy a tomar las riendas de tu vida, porque eres incapaz. Ese es el castigo. Pero en la disciplina requiere responsabilidad y dominio propio. El castigo detiene el mal comportamiento temporalmente. La disciplina transforma el corazón permanentemente. En el castigo el buen comportamiento es manipulador y artificial. Pero en la disciplina el buen comportamiento es fruto del amor. En el castigo somos impulsados por el miedo. En la disciplina somos impulsados por el amor. El castigo hace un gran énfasis en la ley externa del comportamiento, pero la disciplina es la ley interna. Es cuando Dios dijo: ahora ya no les daré otras nuevas tablas de la ley, ahora escribiré en sus corazones. No en tablas de piedra, sino en corazones vivos. ¿Qué es el problema de no vivir en este perdón? Donde no es un simple acto de decir yo te perdono, es un proceso, volvernos a conectar. Recordemos estas palabras de Jesús cuando llamó a aquel hombre al que había perdonado y le dijo: siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara la deuda. Es esta tortura que deshace familias, relaciones, iglesias y sociedad. Porque queremos la cabeza de alguien en un plato para sentir que hubo justicia. Pero la justicia de Dios no niega los hechos, pero es provista en la persona de Cristo, quien recibió el golpe por mi pecado. Te invito a cerrar tus ojos. Si somos seres humanos viviendo en planeta Tierra, sabemos que vamos a pasar por situaciones donde se daña nuestro corazón. Es imposible que no suceda. Y algunos de manera personal quieren autocastigarse, desconectarse y aislarse para sentir que están pagando su deuda. Una deuda con Dios y con otros seres humanos que nunca vas a poder pagar. Es impagable. Esta desconexión que tenemos con otros porque nos ofendieron, pero queremos que paguen hasta el último centavo y que les duela como a mí me dolió. Es impagable. ¿Qué es lo que nos sana? Es otorgar por gracia lo que hemos recibido. Es reconocer que estamos incapacitados. Pero hoy, Señor, por fe y solo por fe, como tú le dijiste a ese deudor, como tú le dijiste a la mujer encontrada en la falla: vete, yo no te condeno, la deuda está saldada. Vete y no peques más. Ve y trata con lo que originó esta falla, pero conectado con Dios y conectado con las personas a tu alrededor. Y si no es posible reconectar con las personas
porque tomaron su decisión, no te sientas condenado. Pero si es posible, como dice la Biblia, si es posible en lo que está de tu parte, reconectarte, restituir y restaurar, hazlo. Pero tal vez es una persona que ya no forma parte de tu círculo. Tal vez es una persona que ya partió de esta tierra. Pero lo que sí podemos hacer es soltar de la prisión de nuestro corazón a ese deudor. Y mañana de nuevo y pasado de nuevo, y vivir en la identidad del Hijo de Dios, de una persona que ha sido adoptada, perdonada y sentada a la mesa con Cristo. Espíritu Santo, es imposible si tú no nos ayudas. Aquí expongo mi vida. Dile, aquí está mi corazón. Ha sido una cárcel para tantos, o para alguien muy específico. Decido perdonar la deuda, porque no es una decisión el perdón, es un mandamiento escrito en el corazón y sellado por Cristo Jesús, motivado por el amor. Pero ya no quiero vivir en esta angustia. Sáname, Señor. Sáname y ayúdame a ejercitar cada día la fe en el amor, en la gracia y el perdón. Y si estás tratando con una falla personal, necesitas conectarte con el cuerpo de Cristo. Necesitas conectarte con Dios y con la iglesia, con personas maduras en la fe que te ayudarán en el proceso. Pero no estás castigado. No eres ciudadano de segunda categoría. Eres hijo de Dios. Eres hija de Dios. Y por el pacto hecho de Jesús con su Padre es que tenemos acceso a esta gracia. Ya no viviremos en la tristeza que nos está matando, que nos está enfermando y deprimiendo. Viviremos sí en la tristeza de haber ofendido a Dios y otra persona, pero caminando en la restauración, en la conexión, en la sanidad. Jesucristo, Jehová Rafa, sánanos en nuestras familias. Y te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús.